Hola a todos queridos amigos, gracias por volver al canal. En la historia de hoy vamos a acompañar a Truong y Tieu-nu en un viaje profundamente emotivo, un camino marcado por la pérdida, la espera y decisiones hechas con el corazón. Mientras la verdad comienza a salir a la luz, cuando el autor de los disparos confiesa y el verdadero cerebro del plan aparece desde las sombras, Truong también empieza a aprender a amar de nuevo. Sin tener aún todos sus recuerdos, él decide quedarse. Acompaña a Tieu-nu a su primera ecografía, se queda en silencio al escuchar el latido del corazón del bebé y se emociona al saber que el embarazo ya tiene 4 meses. En esa pequeña sala del hospital, Truong comprende algo muy claro. Hay cosas que la memoria todavía no recuerda, pero que el corazón ya ha reconocido. ¿Podrá Truong recuperar por completo los recuerdos que ha perdido? Los conflictos que siguen al caso finalmente dejarán en paz a la pequeña familia que están haciendo, y será suficiente el amor y el sacrificio silencioso de Tieu-nu para que Truong decida quedarse para siempre. Si no quieres perderte los próximos episodios llenos de emoción y tensión, no olvides darle like y suscribirte al canal para acompañarnos en este camino. Y ahora, comencemos la historia. Dentro del hospital, la luz blanca se extendía a lo largo de los pasillos limpios y silenciosos. Truong empujaba la silla de ruedas despacio, con cuidado en cada paso, como si temiera que incluso un pequeño golpe pudiera incomodar a Tieu-nu. Las ruedas se deslizaban suavemente sobre el suelo de baldosas, emitiendo un sonido regular que se mezclaba con el latido de su corazón, ahora más rápido de lo normal. Tieu-nu iba sentada en la silla con ambas manos apoyadas suavemente sobre su vientre, la mirada fija al frente. Podía sentir con claridad la tensión y la preocupación de Truong en cada uno de sus pequeños movimientos. «No hace falta que te preocupes tanto», dijo ella en voz baja, tratando de tranquilizarlo. Truong se inclinó para mirarla con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. «Pedí la cita desde hace varios días», respondió. «Hoy quiero asegurarme de que ustedes dos estén bien». Esas palabras dejaron a Tieu-nu en silencio por un momento. No esperaba que, aún sin haber recuperado completamente sus recuerdos, Truong pudiera ser tan atento y decidido. La sensación de estar protegida suavizó su corazón y muchas de sus preocupaciones parecieron aliviarse un poco. Pasaron junto a varias puertas de consultorios cerrados. De vez en cuando alguna enfermera caminaba deprisa y el sonido de sus pasos resonaba suavemente en el ambiente tranquilo. Truong redujo la velocidad al ver el letrero que decía «Consulta de obstetricia». Se detuvo frente a la puerta y respiró hondo, como si estuviera preparándose mentalmente. «Creo que tú estás más nervioso que yo», sonrió Tieu-nu girándose para mirarlo. Truong asintió sin ocultarlo. «Sí, porque es la primera vez que hago algo así». Apoyó la mano sobre el hombro de Tieu-nu con una mirada seria pero cálida. Aunque sus recuerdos aún estaban incompletos en ese momento frente a la consulta prenatal, Truong tenía una certeza muy clara. Ese día no solo estaba acompañando a Tieu-nu a una ecografía, sino que también estaba dando un paso muy real en el camino para convertirse en padre. Dentro de la consulta, la luz era mucho más suave que en el pasillo exterior. El ambiente estaba en silencio roto, solo por el sonido bajo de las máquinas y la voz tranquila del médico. Tieu-nu yacía en la camilla, su respiración se fue calmando con la mirada fija en la pantalla frente a ella. Truong permanecía a su lado con las manos entrelazadas y una expresión más seria que nunca. El médico se puso los guantes y ajustó el equipo con cuidado, cada movimiento lento y preciso. El transductor se deslizó suavemente sobre el vientre de Tieu-nu y en la pantalla comenzaron a aparecer imágenes borrosas. El médico observaba con atención sin apartar la vista de los pequeños detalles. De vez en cuando inclinaba la cabeza y ampliaba la imagen para revisarla con mayor precisión.
El feto se está desarrollando bien, dijo el médico con tono sereno. Todos los parámetros están dentro de lo normal. Truong se acercó un poco más con la mirada fija en la pantalla. No entendía del todo las formas que aparecían, pero lo que sentía por dentro era muy claro. Cuando el médico señaló un pequeño punto en la pantalla y explicó que esa era la silueta del bebé, el corazón de Truong se encogió. ¿Puedo escuchar el latido?, preguntó Truong con la voz ligeramente ronca. El médico sonrió y activó el sonido. Un latido regular llenó el silencio de la habitación, pequeño pero nítido. Tieunu apretó suavemente la mano de Truong con los ojos humedecidos. Truong se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un instante como si el mundo entero se hubiera reducido a ese sonido. Se inclinó un poco más y susurró muy bajo: «Papá está aquí». El médico continuó revisando cada indicador y explicando con cuidado mientras Truong escuchaba en silencio, intentando grabar cada segundo en su memoria. En aquella pequeña habitación, entre el sonido constante del ecógrafo, Truong sintió con una claridad absoluta algo muy simple, aunque sus recuerdos aún no estuvieran completos. El vínculo entre él y el niño que crecía allí ya había comenzado a formarse de manera real y profunda. Dentro de la consulta, una luz suave cubría el espacio en silencio. Tieunu yacía en la camilla respirando de forma regular, aunque en sus ojos aún se notaba un leve nerviosismo. Truong estaba sentado en la silla a su lado, la espalda recta con las manos entrelazadas sobre las rodillas. No hablaba mucho, simplemente permanecía allí como si temiera que cualquier movimiento pudiera interrumpir ese instante tan frágil. El médico ajustó con cuidado el ecógrafo, cada gesto lento y preciso. El transductor se deslizó suavemente sobre el vientre de Tieunu y en la pantalla comenzaron a aparecer imágenes borrosas. El médico observaba con atención, ampliando cada ángulo y revisando con detalle cada aspecto del bebé. Truong se inclinó un poco hacia adelante con la mirada fija en la pantalla. No comprendía del todo las formas que aparecían, pero sentía cómo su corazón latía cada vez más rápido. Cuando el médico señalaba y explicaba, Truong asentía en silencio, intentando grabar cada palabra y cada imagen como si temiera que con solo parpadear ese momento pudiera desaparecer. «El embarazo evoluciona bien», dijo el médico con voz suave. «Todos los valores están dentro de lo normal». Tieunu soltó un suspiro de alivio y giró la cabeza para mirar a Truong. Él seguía sentado allí, pero su mirada había cambiado, era más suave, más profunda. Cuando el médico activó el sonido del latido, la habitación se llenó de un ritmo constante, pequeño pero claro. Truong se quedó inmóvil con un nudo en la garganta. Extendió la mano y tomó la de Tieunu. Sus dedos temblaban ligeramente. No se levantó ni se acercó más. Simplemente permaneció sentado, escuchando en silencio el latido de una vida que estaba creciendo. Luego bajó la cabeza despacio y susurró apenas audible: «Papá está aquí». En esa pequeña habitación, entre el sonido constante del ecógrafo, Truong comprendió algo muy claro. Aunque sus recuerdos aún estuvieran incompletos, ese instante ya se había grabado profundamente en él, como un nuevo recuerdo lo suficientemente cálido como para querer protegerlo toda la vida. El médico apagó el ecógrafo, limpió con cuidado el equipo y luego les indicó con calma que los resultados estarían impresos en unos minutos y que podían salir al pasillo a esperar. Su voz serena puso fin a un momento especial, aunque su eco permanecía intacto en el corazón de Truong y Tieunu. Truong se levantó primero, rodeó la silla de ruedas y empujó con cuidado a Tieunu fuera de la consulta. La puerta se cerró detrás de ellos, devolviéndolos al largo pasillo del hospital bien iluminado. El espacio se sentía más abierto, pero también impregnado del olor familiar a desinfectante, una mezcla de calma y tensión al mismo tiempo. Avanzó despacio, sin prisa. Cada paso parecía ir acompañado de sus propios pensamientos.
Tieu-nu permanecía sentada en silencio con las manos apoyadas sobre el vientre y una leve sonrisa dibujándose en los labios. Ella podía sentir claramente la atención de Truong en la forma en que se detenía para esquivar a la gente que pasaba y en cómo ajustaba la posición de la silla para que ella estuviera más cómoda. Se detuvieron en una fila de asientos junto a la pared. Truong movió una silla y se sentó a su lado. No dijo nada, simplemente extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la de ella. La luz blanca del techo caía sobre sus rostros, resaltando el cansancio mezclado con la expectativa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tieu-nu en voz baja. Truong guardó silencio unos segundos antes de responder con un tono grave y pausado. Siento una mezcla de preocupación y esperanza. Tieu-nu sonrió y apretó suavemente su mano. El pasillo del hospital seguía lleno de gente que iba y venía con el sonido constante de los pasos, pero a su alrededor parecía haberse creado un espacio de calma muy propio. Mientras esperaban los resultados, Truong se dio cuenta de que ya no se sentía perdido como antes. Bastaba con estar sentado allí junto a Tieu-nu, esperando una simple hoja de papel con la palabra resultado para sentir que realmente pertenecía a ese momento, un momento de esperanza y de comienzo. Cuando la voz del altavoz sonó llamando el nombre de Tieu-nu Truong, se levantó de inmediato. Rodeó la silla de ruedas, apoyó las manos en los mangos ya familiares, respiró hondo y empujó con suavidad a Tieu-nu de regreso hacia la consulta. El pasillo del hospital seguía bien iluminado, pero en ese instante Truong sintió que todos los sonidos a su alrededor se ralentizaban. Solo quedaban el rodar constante de las ruedas y el latido claro de su propio corazón en el pecho. La puerta de la consulta se abrió. Truong empujó la silla hacia el interior y se detuvo justo en el mismo lugar de antes. El médico levantó la vista y sonrió con amabilidad, sosteniendo ya un pequeño expediente en la mano. El ambiente estaba tan silencioso que Truong podía escuchar su propia respiración. Arrastró una silla y se sentó junto a Tieu-nu sin apartar la mirada de los documentos que el médico sostenía. «Felicidades a los dos», dijo el médico con calma. «El bebé se está desarrollando bien. Aquí están los resultados». El médico le tendió la hoja a Truong. Él la tomó con ambas manos como si temiera que un mínimo descuido pudiera hacerle perder algo muy valioso. Sus ojos recorrieron las líneas, los números y los términos médicos que no comprendía del todo. Pero hubo un dato que lo hizo detenerse durante largo rato. Edad gestacional 4 meses. Truong tragó saliva. Por un momento no pudo decir nada. 4 meses. Eso significaba que durante todo el tiempo en que él estuvo perdido sin saber quién era esa vida, había seguido creciendo en silencio día tras día dentro de Tieu-nu. Ese pensamiento le oprimió el pecho, mezclando dolor con una emoción difícil de nombrar. Su hijo, añadió el médico con voz firme. Todos los parámetros son normales. Truong apretó el resultado entre las manos y se giró para mirar a Tieu-nu. Ella también lo miraba con los ojos brillantes llenos de felicidad y de espera. Truong acercó la hoja hacia ella y dijo con la voz apenas temblorosa: 4 meses. Me he perdido demasiadas cosas. Tieu-nu negó suavemente con la cabeza y tomó su mano. No pasa nada. Con que estés aquí a partir de ahora es suficiente. Truong asintió. Se inclinó y apoyó la mano sobre el vientre de Tieu-nu. El gesto aún era un poco torpe, pero lleno de respeto. En ese instante, dentro de la pequeña sala del hospital, Truong comprendió con total claridad que el resultado que sostenía no era solo un documento médico, sino la confirmación de una verdad profunda. Ya era padre, y ese niño real y vivo era su hijo. Dentro de la consulta, después de que el médico se marchara, la puerta se cerró con suavidad. El espacio se volvió de pronto más silencioso, como si todos los sonidos del exterior se hubieran quedado atrapados en el pasillo. Allí solo quedaban Truong y Tieu-nu,
junto con una hoja de resultados apoyada en las manos de él, frágil en apariencia pero cargada de significado. Truong permaneció sentado con la mirada fija en el papel durante un largo rato, como si temiera que al apartar los ojos todo pudiera desvanecerse. 4 meses. Esa cifra se repetía una y otra vez en su mente, lenta y persistente. Respiró hondo y con cuidado dobló el resultado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta justo cerca del corazón. Se volvió para mirar a Tieunu. Ella estaba sentada allí con ambas manos sobre el vientre. Su postura parecía tranquila, pero en sus ojos se reflejaba un cansancio que solo conoce quien ha pasado muchos días esperando. En ese instante, Truong comprendió de repente que ella no solo llevaba dentro una nueva vida, sino también todas las preocupaciones, las esperanzas y las noches sin dormir que había soportado por él. Tieunu, dijo Truong con la voz ronca. Ella alzó la vista para mirarlo. ¿Qué pasa? Truong no respondió de inmediato. Extendió la mano y tomó la de ella. Estaba tibia, pero temblaba ligeramente. Apretó con suavidad como intentando calmarse a sí mismo. Lo siento, dijo despacio. Perdón por no haber estado a tu lado en el momento más importante. Perdón por dejarte sola, preocupándote por mí y por el bebé al mismo tiempo. Tieunu negó con la cabeza muy despacio. No digas eso. Pero Truong continuó. Había algo acumulado en su interior durante demasiado tiempo y en esa pequeña habitación ya no quería seguir guardándolo. Sé que cuando yo no recordaba nada, tú esperaste, prosiguió. No 1 o 2 días, sino esperando entre la incertidumbre y el miedo. No sabía si volvería, ni si aún recordaría quién eras, y aún así, esperaste. Tieunu bajó la cabeza. No dijo nada, pero sus ojos empezaron a enrojecerse. No recuerdo lo que pasó, dijo Truong con un tono más grave, pero sé lo fuerte que tuviste que ser para poder estar aquí hoy. Soltó su mano un momento y se levantó despacio. Truong dio unos pasos hacia adelante y se sentó en una silla más baja frente a ella. Ese gesto hizo que Tieunu se quedara ligeramente sorprendida. No recuerdo el pasado, continuó Truong, pero no quiero perder el presente, y mucho menos quiero perder este futuro. Extendió la mano y la apoyó suavemente sobre el vientre de Tieunu. El gesto aún era torpe, como si temiera dañar algo muy delicado. Su mano quedó allí inmóvil. Gracias, dijo con la voz apenas temblorosa por haber guardado para mí una familia, incluso cuando yo no sabía quién era. Tieunu rompió a llorar. No fue un llanto fuerte, sino lágrimas silenciosas que caían una a una. Se cubrió la boca con la mano para contenerse, pero sus hombros seguían temblando. No te esperé por obligación, dijo ella con la voz quebrada. Esperé porque creí que volverías. Recordaras o no, tú seguías siendo Truong. Truong cerró los ojos por un instante. Aquellas palabras fueron como una aguja tocando el punto más vulnerable de su corazón. Tuve miedo, confesó. Hubo momentos en los que pensé que si no lograba recordar, quizá estarías mejor sin mí. Pero hoy, al escuchar el latido de nuestro hijo al sostener este resultado, entendí que irme sería lo verdaderamente imperdonable. Tieunu lo miró. No necesito que seas perfecto, solo necesito que elijas quedarte. Truong asintió. Elijo quedarme. Se levantó y rodeó la silla de ruedas abrazando a Tieunu desde atrás. No fue un abrazo apretado, sino uno firme y cercano lo suficiente para que ella sintiera que él estaba allí. No puedo recuperar los 4 meses que pasaron, susurró Truong junto a su oído. Pero te prometo que, en los meses que vienen, no me iré. Tieunu colocó su mano sobre la de él. Eso es suficiente. Se quedaron así un buen rato. La luz de la habitación seguía encendida, las máquinas estaban en silencio, y solo se oían 2 respiraciones acompasadas. Truong notó que el dolor en su cabeza ya no era tan fuerte. En su lugar apareció una sensación extraña. No era el regreso de los recuerdos, sino claridad, la certeza de estar en el lugar correcto.
¿Tienes miedo?, preguntó Tieu-nu en voz baja. Sí, respondió Truong. Tengo miedo de no hacerlo bien, de no recuperar la memoria, de decepcionarte. Tieu-nu se giró un poco para mirarlo. Yo también tengo miedo, pero elijo creer. Truong sonrió. No fue una gran sonrisa, pero sí sincera. Yo también. Se inclinó y apoyó su frente suavemente contra la de ella. No hicieron falta promesas, solo un momento muy cercano, muy real. Gracias, dijo Truong una vez más despacio y con claridad, por esperarme, por no soltar mi mano y por darme la oportunidad de ser esposo, de ser padre, incluso cuando aún no recuerdo quién fui. Tieu-nu apretó su mano. Recordaremos juntos, y si no podemos recuperar el pasado, entonces construiremos el futuro. Truong asintió. En ese instante entendió que los recuerdos podían llegar tarde, pero el amor no. Ya estaba allí en esa pequeña habitación del hospital, entre dos personas que se habían perdido, y una vida que crecía día a día. Empujó suavemente la silla de ruedas para sacar a Tieu-nu. Antes de abrir la puerta se detuvo un segundo y miró la habitación por última vez. No era el lugar donde había recuperado sus recuerdos, pero sí el lugar donde se había reencontrado consigo mismo. La alegría no llegó a Truong de golpe ni de forma explosiva. Se fue extendiendo poco a poco despacio, penetrando en cada una de sus respiraciones. Permanecía sentado allí en la habitación del hospital, todavía impregnada del olor a desinfectante, con la mano apoyada sobre el vientre de Tieu-nu, sintiendo con total claridad una vida que estaba presente, su hijo de carne y hueso, creciendo día a día. Truong bajó la cabeza. Sus labios temblaron levemente y sin darse cuenta sus ojos se enrojecieron. Por primera vez en mucho tiempo ya no sentía ese vacío en el pecho. Estaba feliz. No era una felicidad superficial ni ruidosa, sino una tan profunda que le apretaba el corazón. Feliz porque aún tenía una oportunidad. Feliz porque después de tantas pérdidas todavía había una familia esperándolo. Miró a Tieu-nu. La mujer que amaba estaba sentada allí con un cuerpo más delgado que en sus recuerdos borrosos y un cansancio evidente en el rostro, uno que había intentado ocultar durante demasiado tiempo. En ese instante, Truong comprendió algo con claridad. Para llegar hasta ese día, Tieu-nu había tenido que atravesar meses increíblemente difíciles. Había cuidado de Dui, un niño que no era su hijo biológico, pero a quien él había amado como si lo fuera, mientras llevaba su embarazo en silencio, y al mismo tiempo esperaba a un hombre que quizá nunca regresaría del todo. Truong sintió un nudo en la garganta. No recordaba cada detalle del pasado, pero sentía con absoluta claridad todo lo que ella había tenido que soportar. «Debiste estar muy cansada, ¿verdad?», preguntó Truong en voz baja tan suave que casi se perdió en el aire. Tieu-nu negó con la cabeza y esbozó una sonrisa conocida, la sonrisa de alguien que ya se había acostumbrado a ser fuerte por sí misma. «Ya estoy acostumbrada». Solo esas dos palabras, pero para Truong pesaron como un golpe en el corazón. Recordó lo que ella le había contado las mañanas apresuradas, llevando a Dui a la escuela y regresando luego a una casa silenciosa. Las noches en soledad con la mano sobre el vientre, hablándole al bebé que aún no nacía, mientras se preguntaba dónde estaría él, si seguía con vida o si había desaparecido para siempre de su mundo. Las noches en las que lloraba en silencio, temiendo despertar a Dui, temiendo mostrarse débil. Truong se sintió pequeño frente a esa fortaleza. La amaba profundamente. Un amor que no necesitaba recuerdos para demostrarse. Estaba presente en cada punzada de culpa, en cada latido tembloroso, cuando pensaba en no haber estado a su lado en el momento en que ella más lo necesitaba. Amaba a la mujer que no lo culpó ni lo reprochó, que simplemente cargó con todo en silencio mientras lo esperaba. «Lo siento», dijo Truong, incapaz de contenerse. «Lo siento por haberte dejado sola con todo esto». Tieu-nu se giró para mirarlo con una expresión suave.
No necesito que te disculpes, solo necesito que lo entiendas. Lo entiendo, respondió él de inmediato con más firmeza, y estoy agradecido. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. La mano de Tieu-nu estaba más delgada, pero seguía siendo cálida. Truong cerró los ojos intentando grabar esa sensación en lo más profundo. No quería olvidarla. No por miedo a perder la memoria, sino por miedo a perder ese sentimiento. En su mente comenzaron a aparecer imágenes difusas. Dui sonriendo Dui, corriendo para abrazarle las piernas Tieu-nu, de pie en la puerta mirándolo con una mezcla de preocupación y confianza en los ojos. No eran recuerdos completos, pero eran suficientes para entender que alguna vez había tenido una familia muy real, y que esa familia nunca lo había abandonado. «Sabes», dijo Truong con calma, «he tenido mucho miedo. Miedo de no estar a la altura de tu espera. Miedo de no poder empezar de nuevo. Pero hoy, al saber que nuestro hijo ya tiene 4 meses, solo me queda un miedo». Tieu-nu lo miró. ¿Cuál? Miedo de no esforzarme lo suficiente y no poder perdonarme a mí mismo. Tieu-nu guardó silencio y asintió suavemente. Ella entendía. Truong volvió a apoyar la mano sobre su vientre. Esta vez su gesto fue más firme. Ya no dudaba ni temía. Esa mano no tocaba solo piel, sino el futuro. «Hijo», susurró, «perdón por llegar tarde, pero te prometo que no me iré a ningún lado». Las lágrimas de Tieu-nu comenzaron a caer. Intentó girarse, pero Truong ya las había visto. La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. No era un abrazo de pasión, sino de comprensión de 2 personas que habían atravesado la tormenta y aún así habían decidido quedarse juntas. Truong sabía que Tieu-nu no lo había esperado solo por él. Había esperado por Dui para darle un hogar. Había esperado por el bebé para darle un padre. Había esperado para que un hombre perdido pudiera encontrar el camino de regreso. Y ahora él había vuelto. Sentía el pecho lleno. No por recuerdos antiguos, sino por una nueva responsabilidad. Ya no era solo un hombre buscando su pasado. Era un padre, un esposo, un apoyo del que 2 vidas dependían. «Ha sido muy fuerte», dijo Truong con la voz quebrada. «Mucho más de lo que jamás imaginé». Tieu-nu apoyó la cabeza en su hombro. «Porque confié en ti». En ese momento, Truong entendió que el amor no siempre se demuestra con promesas, sino con quedarse incluso en las peores circunstancias. Respiró hondo. Aunque sus recuerdos aún no regresaban por completo, sabía algo con total certeza: amaba a esa mujer, amaba a esa familia, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlas. Fuera de la consulta, el pasillo del hospital seguía iluminado y lleno de gente. Pero para Truong, el mundo se reducía al abrazo que sostenía al latido que había escuchado y a la mirada de la mujer que lo había esperado con toda su fe. Había llegado tarde, pero no se iría nunca más. La tarde comenzaba a caer afuera del hospital. La última luz del día se filtraba por los ventanales dibujando sombras suaves en el suelo del pasillo. Truong empujaba la silla de ruedas de Tieu-nu, avanzando despacio pero con una firmeza que antes no tenía. En su mano llevaba el resultado de la ecografía cuidadosamente doblado. En su corazón una certeza absoluta: realmente tenía una familia. Tieu-nu apoyó la cabeza en su hombro con las manos aún sobre el vientre, donde una pequeña vida seguía creciendo día a día. No dijeron nada más, pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de amor, comprensión y una confianza tranquila que había sido reconstruida tras demasiadas tormentas. Truong miró hacia adelante. Su memoria aún tenía zonas borrosas, el pasado seguía siendo un camino incompleto, pero esta vez ya no sentía miedo, porque entendía que regresaran los recuerdos o no, el presente era real, ese abrazo era real, y esa responsabilidad era algo que estaba dispuesto a asumir. Susurró como una promesa que no necesitaba testigos: «Me quedaré contigo, con Dui y con nuestro hijo». Tieu-nu sonrió.
Las lágrimas cayeron, pero eran lágrimas de paz. No necesitaba grandes juramentos. Solo necesitaba que él estuviera allí y que eligiera volver. Salieron del hospital y caminaron hacia la luz de un nuevo día que los esperaba. El camino aún tendría desafíos y secretos por revelar. Pero esta vez Truong no caminaba solo. Entre las pérdidas del pasado y la esperanza del futuro, había encontrado lo más importante: un hogar al que regresar y una razón para no volver a perderse jamás.